Sesión distinta a lo habitual tras la derrota del Real Zaragoza en tierras asturianas ante el Sporting. Los hombres que no formaron de inicio en el Molinón han disputado un amistoso frente al filial blanquillo durante el entrenamiento de este lunes. El equipo aragonés quiere cambiar la dinámica tras otro encuentro con polémica. A las decisiones de Víctor Muñoz, con el cambio de Borja y el planteamiento inicial sin Eldin, se suman los errores arbitrales. Sobre ello ha hablado un Íñigo Ruiz de Galarreta, que hace autocrítica. Bueno, yo creo que habrán sido circunstancias puntuales, no creo que sea... O sea, al final todos nos equivocamos. Sí que es verdad que justo estas dos últimas jornadas y las dos seguidas, pues creo que se han equivocado y nos han perjudicado bastante, pero bueno, no nos podemos parar a pensar en eso. Creo que porque encima no ganamos nada, solo lo único que podemos hacer es mirar los errores que hemos cometido nosotros, que hay varios y que hay que cambiarlos ya para este mismo domingo conseguir una victoria en casa. La solidez defensiva ha desaparecido. Sin Mario el equipo sufre en tareas defensivas y Ruiz de Galarreta reconoce los problemas en la zona de atrás. Sí, cuando empezamos a encadenar buenos resultados empezamos sobre todo pues porque manteníamos la puerta a cero y luego aprovechábamos nuestras ocasiones. Y bueno, creo que en los últimos partidos hemos perdido un poco, no sé si un poco el equilibrio y la verdad que nos han generado bastantes ocasiones y nos han metido bastantes goles y creo que tenemos que corregir eso ya. El conjunto aragonés guardará jornada de descanso este martes y volverá a los entrenamientos el miércoles en las instalaciones de la Ciudad Deportiva.